Ya tenemos aquí a nuestro entrevistado, porque ustedes saben, se abrió el diálogo en seguridad pública y además, simultáneamente casi, se conocieron datos oficiales de criminalidad en nuestro país. Veamos ahora cómo se cruzan esos datos con acciones concretas. Los desafíos claves en seguridad pública, desde el aumento de las estafas, la evolución del crimen organizado, hasta la creciente brecha entre la percepción ciudadana y los indicadores. Con datos actualizados, controversias, y en el marco de este Plan Nacional de Seguridad que se piensa establecer, indaguemos sobre el rol de la evidencia, la transparencia y la estrategia estatal frente a la criminalidad. Por eso recibimos a Diego Sanjurjo esta mañana. ¿Cómo estás, Diego? Un placer. Director del área de Estadística y Criminología Aplicada. ¿AECA le dicen? AECA, gerente en este caso. Gerente, sí. ¿Verdad? Que implica una gerencia. ¿Cómo están? Un gusto. Un gusto recibirte esta mañana. Bueno, se convocó a los partidos, a la sociedad civil, a la academia, a los organismos internacionales para diseñar las políticas a largo plazo para enfrentar el crimen organizado, la violencia armada, delitos digitales. El ministro Negro dijo: queremos un modelo uruguayo en seguridad pública, no para un gobierno, sino para el país. Cada vez que se habla de diálogo social, o ahora diálogo de seguridad, la oposición dice que esto es humo. ¿Crees en este diálogo social? ¿Crees que se puedan generar políticas que sean políticas de Estado después? Mira, yo creo que tenemos que tener políticas de Estado. Es decir, yo a veces sueno un poco alarmista, pero porque realmente lo creo. Miro mucho lo que sucede en la región, viajo bastante por la región. América Latina está prendida a fuego, ¿no? Estamos en la región más violenta del mundo y estamos en un momento histórico donde aquellos muy pocos países que eran considerados tradicionalmente como seguros están dejando de serlo y a manera muy rápida. Estamos hablando de Ecuador, por ejemplo, que hace 5 años comenzó una escalada de homicidios y de corrupción, de narcotráfico. Hoy es uno de los países más violentos de toda la región. Estamos hablando de Costa Rica, que hace 2 o 3 años perdió también el control de la seguridad. Ahora tiene una tasa de homicidios que es el doble de la nuestra y tiene a ministros ya imputados por narcotráfico y corrupción. Estamos hablando de una región del país como Chile, que tiene regiones del país donde ha tenido que enviar al ejército. Estamos viendo Argentina, lo que ha sucedido en Rosario. Es decir, Uruguay se está quedando solo. Y ya ni siquiera diría eso, porque Uruguay también, por supuesto, que ha tenido una escalada ya desde hace unas décadas en materia de violencia y criminalidad, ¿no? Y lo que vemos es que todos estos países que pierden el control de la seguridad no lo retoman, hasta ahora no lo retoman, ¿no? Y no solamente se pierde la seguridad, se pierde la prensa libre, se pierde la política, se pierde la democracia, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, acá hay un imperativo, es decir, Uruguay realmente demuestra que es distinto al resto de la región y logra unirse en vez de polarizarse, que es lo que siempre sucede, o vamos a seguir el mismo camino, está muy claro. Entonces, ¿y crees efectivamente que el diálogo social pueda generar una política de Estado en la materia? A ver, yo tuve no es la primera vez, ¿no? Ya hubo un diálogo como este en la segunda etapa de Tabaré Vázquez. En 2023 tuvimos también una mesa de diálogo como esta, que yo coordiné en este caso. Que bueno, si bien no voy a decir que fue fácil, fue difícil, no terminó con un acuerdo firmado, es verdad. Pero sin embargo las 15 políticas que salieron de esa mesa, hoy se mantienen, ¿no? Y eso hay que rescatarlo porque al fin y al cabo es lo más importante, diría yo, ¿no? Bueno, si acá pudiésemos lograr algo parecido, lograr por lo menos que en algunas áreas que son absolutamente imprescindibles para poder evitar este retroceso en materia de seguridad, logramos tener un consenso y logremos que los partidos o los siguientes gobiernos continúen lo que sea que salga de esta mesa, ya sería un éxito rotundo, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en el sistema carcelario. Si lográsemos que todo el sistema político entendiese que esto es de vida o muerte realmente, es existencial para el país y que hay que empezar a financiar una reforma muy costosa y hay que continuar esa financiación durante 2 o 3 periodos, por lo menos que no se critique públicamente como para que pueda continuar, y ya sería realmente un gol y una diferencia abismal con lo que vemos en el resto de la región, ¿no? Capaz que ahí tendríamos una posibilidad de hacer la diferencia, digamos. De hacer o de una no seguir la diferencia línea de lo que... Exacto, de no seguir el camino de los demás países. Porque lo que se ve siempre es que cuando empieza a aumentar la inseguridad, se polariza el espectro político.
Sí, Y claro. hay un incentivo muy grande por parte de la oposición, sea de izquierda, sea de derecha, para cuestionar lo que hace el gobierno, para cambiar radicalmente, generalmente desde un punto de vista más punitivo, y ahí es cuando a mediano y largo plazo ya la inseguridad empieza a aumentar de forma exponencial, ¿no? Y ahí tenés una competencia política por quién es más punitivo, que termina teniendo más presos y luego más crimen organizado, más corrupción. Y como digo, hasta ahora ningún país ha logrado retroceder en ese aspecto. ¿Qué encontrás distinto en esta oportunidad con respecto a la instancia que hubo en 2023 o incluso durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez para que realmente haya una solución de impacto, ¿no? Teniendo en cuenta que esta información que vos decís ya se sabe desde hace tiempo, o sea, no es que el año pasado nos enteramos que venimos camino o sea, nada dice que no vayamos a tener las mismas situaciones que está viendo en el resto de Latinoamérica si no se hace algo. Sí, a ver, yo diría que el panorama se ha empeorado, ¿no? En el sentido de que, bueno, antes éramos 3, 4 de los países que todavía mirábamos desde lejos los problemas más serios. Hoy estamos solos. Como les digo, Chile, Costa Rica ya están realmente en una situación muy preocupante. Yo espero que algo haya cambiado. Yo espero que hoy por hoy, en tiempos recientes, todos los grandes partidos han estado en el gobierno y todos han descubierto que esto es mucho más difícil de lo que parece. Han descubierto que hay ciertos paradigmas del sentido común, como puede ser la idea de, bueno, más penas igual más seguridad, más cárcel más seguridad, más policía en la calle, más seguridad, que no son tales, ¿no? Y que realmente desde la academia se vienen apuntando desde hace muchas décadas, pero que recién ahora, creo que por goteo, le está llegando también al sistema político la noción de que esto es mucho más complejo y que si esto no tiene una política preventiva, integral detrás, no vamos a tener buenos resultados, ¿no? Y prevención implica necesariamente políticas a largo plazo. Entonces, capaz, espero yo, que en esta oportunidad haya una mejor disponibilidad para el diálogo, ¿no? Espero, pero bueno, tampoco tengo la varita mágica para saberlo. Junto con este Plan Nacional sobre Seguridad se presentó un diagnóstico Sí. que resume un poco el estado de situación de la seguridad pública en Uruguay. Y si se quiere, en ese diagnóstico también se encuentran datos que avalan parte del trabajo que se hizo, por ejemplo, en la administración anterior, ¿no? Y se despejan algunas dudas, como por ejemplo el tema de las muertes dudosas, ¿no? Que se puso en tela de juicio si era en realidad que estaban tapando posibles homicidios. Y dice, no, en realidad fue por un tema, eran muertes naturales que no se relevaron de la mejor manera. Y por ejemplo con los hurtos y las rapiñas, ¿no? Ahí ratifica que bajaron ambos delitos sustancialmente entre 2018 y 2024. Para los primeros un descenso del 44%, es decir, para los hurtos, y rapiñas 25%. Es una forma de decir, efectivamente de 2018 a 2024 hubo un descenso de estos delitos que en algún momento preocupaban mucho a la ciudadanía. Te pregunto si tienen también el dato de a qué se le puede adjudicar el descenso de estos delitos. Bien, sí, a ver, capaz que voy un poco ahí a mi área, ¿no? AECA es una unidad nueva dentro del Ministerio Interior que lo que busca es dotar al Ministerio y a sus políticas de más datos, de más evidencia, de más conocimiento científico, ¿no? Entonces, por un lado hemos ampliado fuertemente el abanico de indicadores con el que trabajamos y por otro lado estamos formando una unidad de investigación y evaluación que le empiece a dar a nuestras políticas un respaldo en evidencia científica, ¿no? Que es también otra de las grandes diferencias que hay entre cómo se concibe y se trabaja la seguridad en los países desarrollados y cómo se hace en América Latina. En este caso, como bien decís, Diego, pusimos en marcha en los últimos meses la creación de un diagnóstico que ayer se hizo público y que busca ser un poco un insumo fundamental para ese diálogo, ¿no? Es decir, para que todos estemos un poco parados en el mismo lugar y a partir de ahí empecemos a discutir sobre, bueno, cómo profundizar en el diagnóstico o cómo encararlo, básicamente. Sí, y evidentemente lo que vemos es que desde 2018 en adelante hay algunos delitos tradicionales contra la propiedad que se han reducido mucho, ¿no? Ahí no tenemos evidencia de a qué se debe, pero como todo fenómeno social seguramente tenga múltiples causas.
Una, sin duda, es simplemente el trabajo que se hace. Es decir, si tenemos algunos indicadores que son los que más nos preocupan y ponemos todas las baterías, todos los recursos humanos, todos los recursos materiales a disposición para enfrentar ese fenómeno, y bueno, es natural que eventualmente empiece a bajar, ¿no? También es verdad que, también lo ponemos en el diagnóstico, hay una cierta tendencia, hay una tendencia muy fuerte a nivel mundial de que los delitos contra la propiedad más modernos, como pueden ser los cibercrímenes, las estafas, están ganando terreno, ¿no? Y ahí tenés dos posibilidades. Puede ser que haya lo que se llama un desplazamiento, puede ser que ciertas personas que se dedicaban a cometer hurtos y rapiñas ahora se dediquen a cometer estafas. Más probable seguramente es que simplemente se haya abierto más el abanico delictivo, ofrece más oportunidades para delinquir y más personas estén sumando este delito, ¿no? Entonces, no, como te digo, no tenemos una respuesta inequívoca a por qué sucede, pero podemos dar por hecho que está sucediendo. Diego, a veces los datos del Ministerio del Interior no machean con los de Fiscalía, ¿no? ¿Cómo se va a resolver esta dualidad de criterios y cuánto incide en la aplicación de políticas públicas? Sí, a ver, esto no es menor para nosotros porque uno de los objetivos que tenemos en AECA es ganarnos la confianza del público y del sistema político, ¿no? O sea, sistemáticamente en Uruguay la oposición y la ciudadanía, y el periodismo también a veces, desconfía de los datos que da el Ministerio del Interior. Y en Uruguay nos hemos acostumbrado a eso cuando no es normal, ¿no? Es normal, mejor dicho, en aquellos países donde se duda de la Corte Electoral, se duda de las estadísticas oficiales en general, ¿no? Que no es nuestro caso. Entonces, si me permitiste, abro un pequeño paréntesis. Sí. Hay datos que son de Opción Consultores a febrero de este año, que indica que solo 8% de la población considera que las estadísticas oficiales son muy confiables. Es decir, cuando hablas de esa desconfianza es realmente grande. sí, igual me sorprende ese número. 8% ¿Y confiables muy en general? confiables. Si no solamente Entonces, muy confiables. Bueno, muy confiables, solo 8. Está, bueno, preocupante, muy preocupante. Es muy preocupante. Sí. A ver, yo en ese sentido, como les digo, uno de los grandes objetivos que nos hemos puesto es ganarnos esa confianza, porque sin legitimidad la policía no puede trabajar. Es decir, si no se confía en la policía no puede hacer su trabajo. Si la ciudadanía no denuncia, porque piensa que denunciar no sirve para nada, entonces es imposible para nosotros enterarnos de lo que sucede y responder a lo que sucede. Entonces, hemos tomado una cantidad de medidas para aumentar justamente esa confianza. Cuando hablábamos recién de las muertes dudosas o cuando hablamos de esas diferencias con Fiscalía, ¿no? Sí. Tienen una razón de ser detrás, pero igual son inaceptables. Es decir, lo que es inaceptable es que la ciudadanía tenga esa duda y nosotros desde el Estado no nos encontremos al mismo camino para resolver esa duda, ¿no? Ahora, esta semana, tenemos una reunión con Fiscalía para ver si podemos empezar, una de dos, a consensuar la forma en la que medimos, en la que calculamos los homicidios. Ellos, digamos que meten en la bolsa algunos homicidios que nosotros y que Naciones Unidas en general considera que no se deberían meter. Y eso hace una pequeña diferencia a final de año. Pero ahí tenemos varias formas de quizás solucionarlo. Una forma es consensuar la manera. Otra forma es, a lo mejor, bueno, en nuestros informes incluir ambas metodologías, ¿no? Y que nosotros mismos digamos, miren, es verdad, hay una diferencia, pero se debe a estas razones, ¿no? Y ya está. Entonces, eso lo vamos a hablar esta semana. Lo mismo con las muertes dudosas. Una de las primeras investigaciones que queremos llevar adelante es, bueno, sentarnos con Salud Pública, sentarnos con Fiscalía, sentarnos con el Instituto Técnico Forense y hacer una investigación, un informe que explique por qué ese fenómeno aumenta de esa manera, que también hay que decirlo, es inaceptable también, ¿no? No es responsabilidad nuestra, se debe seguramente a la falta de recursos que tiene el Poder Judicial, pero que suban tanto y que haya tantas muertes que no se pueda saber de manera fehaciente a qué se debieron. 50% 2022, ese es el dato que pusieron. O sea, la Tremendo. mitad de las muertes, 50% sí, 50% 2022 y habría de 22% 2003. De vuelta, es altamente improbable que sean homicidios, es altamente improbable. Tiene Pero más que ver igual con una ese cuestión de número. registro, ¿no? De registro de papeleo. O sea, tiene que ver con bueno, cuando fallece una persona mayor que vive sola y a lo mejor se la descubre después de 3 días, hay una duda legítima sobre si se trata de una muerte natural, si olvidó de tomar las pastillas, si se cayó de las escaleras, si cometió un suicidio, ¿no? En algunos casos, en la minoría, podría haber detrás también un homicidio, ¿no? Pero bueno, eso se descarta más fácil cuando no hay un robo, cuando no hay una entrada forzada, cuando no hay ningún indicio de eso, ¿no?
Pero igual, se debe seguramente, asumo, estoy hipotetizando, una falta de recursos por parte del Instituto Técnico Forense. Es decir, que no les da la capacidad de los recursos humanos para atender tantos casos, ¿no? Y es una población que viene aumentando de manera muy exponencial. Es un problema también, son muertes naturales no asistidas, es decir, hay gente que muere sola y que capaz que no recibió la asistencia. O sea, Claro. más allá de que no sean homicidios, no es Puede que sea haber un emergente omisión. preocupante. Sí, sí, sí. No, es realmente un problema, es un problema grande, ¿no? Pero en lo que a nosotros nos concierne, que tiene que ver con esa duda que genera en cuanto a la medición de los homicidios, tenemos que encararlo, ¿no? Y yo creo que hace tiempo que Uruguay, el Ministerio del Interior, le debe a la ciudadanía un informe preciso de por qué sucede esto y cómo podemos ayudar a arreglarlo, ¿no? Y está perdón, Caro, está la recabación de los datos y después la interpretación del dato. Son dos instancias distintas tan importantes una como la otra. Factum, a datos que recabó a junio de este año, dice que 51% de los uruguayos identifica inseguridad, violencia y narcotráfico como principal problema del país. Montevideo y Canelones son las zonas con mayor percepción de riesgo. Y la preocupación de seguridad, que es lo que, y acá viene mi pregunta, se cuatruplicó desde 2021 hasta ahora, de 12% a 51%, la percepción de inseguridad. ¿Cómo lees estos datos? No, Porque bueno, no ya- se cuatriplicaron los delitos. Es No, no, pero ahí hay que tomar en cuenta el COVID, ¿no? Por supuesto. Es decir, en Uruguay la inseguridad es la principal preocupación de los ciudadanos desde 2009. Desde 2009 en adelante los ciudadanos consideran que su principal problema en este país es la inseguridad. Eso nos habla ya de una situación estructural de inseguridad en el país, ¿no? Eso no lo estoy minimizando en lo más mínimo. Pero ese dato únicamente cambió durante la pandemia. Ahí la inseguridad baja en picada como preocupación ciudadana, sube la salud, sube la economía, sube el desempleo y eso explica ese aumento tan drástico desde entonces, ¿no? Yo creo que acá lo importante es ser consciente de que los uruguayos con mucha razón están preocupados por la situación y nosotros más todavía que ellos. Nosotros en este diagnóstico que pusimos adelante y que hoy está a disposición de la ciudadanía, en la introducción lo pusimos claramente desde AECA. El aumento drástico y radical de la inseguridad en otros países de la región que tienen las mismas condiciones que la nuestra, nos hace pensar que no es nada improbable que en Uruguay pueda pasar lo mismo. O sea, que Uruguay esté en una especie de tránsito entre una situación de inseguridad, digamos, la media, a inseguridad muy alta. Podría pasar perfectamente, ¿no? Entonces, acá de vuelta vuelvo al principio. Todos los representantes políticos de este país deberían estar al tanto de esto y deberían ser capaces de dejar sus diferencias partidarias de lado y sus diferencias menores de lado para atacar este problema, ¿no? O sea, estamos ante realmente algo de una magnitud que se compara con el COVID, justamente, ¿no? Y no da en este momento histórico como para seguir obstaculizándonos mutuamente e impidiendo que el país tenga una chance de enfrentar el problema. No daba hace 2 años, cuando yo coordinaba esa mesa interpartidaria, no da ahora, realmente no da. Entonces, bueno, mi esperanza está puesta ahí, en que los políticos sean capaces tengan la madurez de enfrentar y asumir la responsabilidad que tienen. Te quería preguntar por los datos que veníamos hablando antes, sobre la poca credibilidad que hay o la inseguridad sobre los datos que se presentan, y me interesaba saber cómo encontraste vos el trabajo de datos que se hacía desde el observatorio que tenía al frente a Javier Donangelo. Porque estuvo durante muchos años él, ¿no? Incluso se ha mantenido pese a los cambios políticos en el gobierno. Y no era cuestionado durante ese tiempo. O sí, no sé. Me gustaría saber cómo encontraste vos ese trabajo y si necesitaba un cambio de línea, digamos. Sí, a ver, prefiero despersonalizarlo, ¿no? Yo no quiero hablar mal de un colega, ni mucho menos. El observatorio cumplió una función importante hace 20 años, cuando se creó. Es decir, logró sistematizar los datos, empezar a trabajar con datos de manera centralizada, digital, sistemática, ¿no? Pero luego en el tiempo se fue quedando y yo diría que las críticas empezaron hace unos 10 años más o menos, tanto desde la academia como desde organismos internacionales, nos apuntaban que la metodología que usaba el observatorio no era la correcta, no estaba a la par de los estándares internacionales en muchos aspectos. Eso no significa que los datos no fueran confiables, eran confiables. O sea, yo que hoy estoy asesorando un gobierno del Frente Amplio, pero estoy asociado a un partido de la oposición, puedo decir que los datos me muestran que, por lo menos desde 2013 en adelante, que es cuando están
consolidadas las bases de datos del Ministerio del Interior, no hay ningún maquillaje de datos. No lo veo y además la prueba es que cuando cambia un gobierno, la tendencia se mantiene, ¿no? Los datos eran fiables, pero me parece que ya hace tiempo que debimos haber dejado de hablar únicamente sobre homicidios, rapiñas y hurtos y hablar sobre una cantidad de delitos más que tiene el Uruguay que son muy graves, ¿no? O sea, nosotros nos estamos ahora poniendo a tono con estafas, con cibercrimen, con amenazas, con secuestros, con lesiones, con narcotráfico, con corrupción, con trata de personas. O sea, nosotros queremos hasta fin de año empezar a hablar de estos delitos que son mucho más complejos y encontrar una forma de medirlos y darle a la ciudadanía una explicación sobre, bueno, este fenómeno aumenta o disminuye en Uruguay. ¿No se estaban midiendo hasta ahora? Algunos de estos no, y la mayoría no. Heridos por arma de fuego, lesiones físicas, o sea, ahí hay su registro importante. Es lo que Sí, pone en a el ver, diagnóstico. subregistro y siempre, porque nosotros dependemos de que la ciudadanía confíe en nosotros y vaya a denunciar. Eso no hay manera de encararlo, ¿no? Ustedes hablan de grandes problemas de subregistro en estos temas Sí, puntuales. sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, por ejemplo, heridos de armas de fuego, lesiones son tipos delictivos que el observatorio, cuando alguien le pedía datos, podía darlos, pero no le hacía un seguimiento, no los medía de manera permanente y no informaba a la ciudadanía y a las autoridades sobre este fenómeno, ¿no? Cuando asume la nueva cúpula ministerial y nosotros a la semana yo le empiezo a dar datos sobre estafas, por ejemplo, y bueno, se encuentran con un fenómeno que no conocían, evidentemente, y que la ciudadanía tampoco conocía. Nadie sabía que habían aumentado casi 2000% las estafas en los últimos 10 años, ¿no? Eso tiene que ver justamente con, bueno, un trabajo que me parece que se podía haber hecho mejor en los últimos años. Y tiene que ver también con la confianza con el reporte de la estafa, es decir, me intentaron que los datos lleguen a la policía también, ¿no? Que la gente denuncie. ¿No percibís que hay como una percepción de que, bueno, ¿para qué voy a denunciar esto si en realidad quizás no tenga un seguimiento, una desconfianza en el seguimiento de la policía? Sí, sin duda. Ahora, yo creo que la forma de cambiar eso, y también tiene que ver con la forma en la que el Ministerio comunica, la forma en la que el Observatorio comunicaba, la forma de lograr que las cosas mejoren es con más transparencia. O sea, yo tengo que decirle a la ciudadanía que no estoy haciendo las cosas bien o que no es suficiente lo que hago para que se genere una demanda para que cambiemos. Entonces, en este informe sobre estafas que presentamos hace 2 semanas, Sí. no solamente mostramos que las estafas aumentaron un 2000%, también mostramos que de cada 100 denuncias solo tenemos un imputado. O sea, a ver si entendemos. O sea, de cada 100 denuncias Entonces solo hay es eso. una persona que pasa por la justicia, ¿no? Evidentemente lo que estamos diciendo es altamente insuficiente la respuesta que estamos dando en la materia. Altamente insuficiente. Pero claro, si no lo decimos, si no admitimos esas carencias, y nunca van a cambiar, ¿no? Entonces, más información y más transparencia van a implicar a la larga una mejor seguridad. Eso sin duda, por más doloroso que pueda ser, ¿no? ¿Tenés Y creo que confianza? eso es un cambio de paradigma muy importante. Sí, claro. Y otra carencia histórica que tenía el sistema de seguridad en Uruguay era la falta de encuestas de victimización. El año pasado empezamos con eso, los hace el INE. Entonces, lo ponemos en el informe. Se estima que solo se denuncia 1 de cada 10 estafas. O sea, se denuncia 1 de cada 10 estafas y a su vez tenemos un imputado de cada 100 denuncias, ¿no? Entonces, ese aumento del 2000% en realidad debe ser del 20.000, 30.000%, seguramente, ¿no? Diego, hablando de resolución de crímenes, este diagnóstico también habla de, no sé cómo interpretarlo, si baja, muy baja, normal, de resolución de homicidios, ¿no? En el trienio pasado, 39% de los casos permanecen sin resolver, dice, lo que limita la comprensión del fenómeno y exige fortalecer las capacidades investigativas del sistema judicial criminal. O sea, 39% de los homicidios no se resolvieron en el último trienio. Tú dijiste al arranque de la entrevista, y ya lo das como por sentado, de que la inflación punitiva no es el camino, ¿no? Que en todo caso, para disuadir a un homicida, a un potencial homicida, es mejor que sepa que su homicidio va a ser esclarecido y va a terminar preso, que la pena que le pueden dar, ¿no? Yo te pregunto, ¿eso es un consenso dentro del arco político o es una cosa que piensan algunos actores de la política y otros no? No, creo que no es un consenso. Es un consenso a nivel científico, diría yo. Es decir, está probado desde hace 50, 70 años que lo que más disuade
a la mayoría de los delincuentes, violentos sobre todo, no son la pena, sino que es la posibilidad de ser atrapado. Eso es un hecho. Es decir, hay diferentes tipos de ciudadanos. Hay algunos ciudadanos, como seguramente nosotros, que el mero hecho, la mera idea de tener que ir a la cárcel, por ejemplo, ya nos disuade de una cantidad de actividades, ¿no? Pero hay otras personas que no. Y esas personas que no, que son las con las cuales lidiamos a diario, si tienen 3 años de pena o tienen 5, les es totalmente indiferente. De hecho, además nunca se van a enterar de que cambió la ley. Igual que yo no me entero de que cambiaron las leyes y trabajo en esto, ¿no? ¿Qué delincuente se va a enterar si las rapiñas ahora o las estafas aumentan o disminuye su pena? Es absolutamente incoherente plantear eso, ¿no? Pero es que además la evidencia demuestra que cuando hay ese aumento de la pena no tiene ningún impacto, porque esta persona está segura de que no la van a atrapar, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, por un lado tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, el Ministerio hace un esfuerzo enorme por tener una capacidad investigativa cada vez mayor que te permita investigar los homicidios y atrapar a los victimarios, ¿no? Por otro lado tenemos un problema que es que cuanto mayor es cuanto más homicidios tenemos que se dan dentro de la marginalidad, por decirlo así, que se dan dentro de mercados ilegales, que se dan entre personas que ya están de alguna manera u otra insertas en el delito, más difícil es la tarea. Porque nadie va a denunciar, porque nadie va a pedir ayuda, ¿no? Si alguno de nosotros tiene una amenaza de vida, automáticamente llama a la policía. Incluso si desconfía de la policía, vas a llamar igual porque es tu vida, ¿no? Pero acá tenemos personas que están amenazadas de muerte, que las han baleado 3, 4, 5 veces, que saben que en cualquier momento las van a matar y sin embargo jamás piden ayuda. Y si nosotros vamos, les tocamos la puerta y les decimos, che, sabemos lo que está pasando, déjanos ayudarte, nos cierran la puerta en la cara, ¿no? Entonces, trabajar así es muy difícil. Resolver los homicidios es muy difícil y eso hace justamente que tampoco podamos disuadir de la manera correcta los homicidios, ¿no? Entonces, en América Latina tenemos ese fenómeno. Las tasas de esclarecimiento son muy bajas, ¿no? La de Uruguay, bueno, dentro de la región es muy buena, pero deberíamos poder aumentarla. ¿Cómo haces para convencer a ese que le toca la puerta y no quiere hablarte para que te hable? Y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil si esa misma persona muchas veces está buscada, si está relacionada también con una cantidad de delitos, si es adicto a las drogas, ¿no? Si está metido en una banda, es decir, es un fenómeno muy complejo, ¿no? No te voy a decir que yo tengo la solución. Lo que sé es que se nos va la vida en lograrlo. Eso sin duda, ¿no? ¿Cuán vinculantes son los datos que ustedes recaban, procesan, analizan con las políticas públicas? ¿Cuán vinculantes son en la práctica? Es decir, ¿se acciona en una política pública tomando en cuenta esos datos o se acciona, como muchas veces ha pasado, y después dicen, bueno, pero los datos nos indicaban que se toman en cuenta con seriedad? Mira, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, capaz que estoy siendo muy ingenuo, no lo sé. Hace 3 años, por primera vez, yo lideré ese proceso, creamos y difundimos el indicador de reincidencia penitenciaria. O sea, por primera vez en la historia, Uruguay tiene un indicador fiable que le dice que después de 3 años, el 65% de los presos que liberamos vuelve a prisión por un nuevo delito, ¿no? De lo que nos habla de vuelta es de transparencia, nos habla de un fracaso estructural de todo el sistema penal. Nos habla de un dinero público impresionante que gastamos todos los uruguayos para prevenir un delito, investigarlo, atraparlo, imputarlo, llevarlo preso, mantenerlo dentro de prisión para que luego la persona salga y delinca enseguida, ¿no? Se nos habla de un fracaso monumental, ¿no? Si no tenemos ese dato, no podemos dar por hecho que es un fracaso, ¿no? Esos cambios de paradigmas, de entender, bueno, que lo punitivo no funciona. Ahora tengo un dato que me demuestra de manera fehaciente que no funciona, ¿no? Y creo, capaz que soy muy ingenuo, pero creo que el hecho de que ahora este gobierno esté negociando con el BID un préstamo muy importante por primera vez en reforma carcelaria, capaz que parte de las motivaciones se dan por ese indicador, ¿no? Ahora mismo el gobierno está llevando adelante toda una campaña de prevención de estafas. Tenemos a la policía comunitaria que está trabajando en escuelas, hablando sobre estafas y cómo prevenirlas. Tenemos una campaña mediática que no sé si ya está en marcha o va a ponerse en marcha en cualquier momento, pero que dudo mucho que se hubiera llevado adelante si no fuera por estos datos que presentamos hace 3 meses, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que los datos en parte son la clave. A mí particularmente me parecía un área clave esto de AECA y le propuse al ministro, que no era la idea al principio, le propuse dirigirlo una vez que fue sancionado el director anterior, porque entiendo que el país se juega su vida
en tener una política a largo plazo en materia de seguridad, diferenciarse del resto de América Latina, y que si no tenemos datos, si no tenemos diagnósticos, si no tenemos algo que nos haga estar todos parados desde el mismo lugar, no vamos a tenerlo nunca, ¿no? Y por eso me parecía tan importante. Buena gestión. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido, Diego. Muchas gracias.